Shalom, amados hermanos, el Eterno, el Dios y el Padre de Yeshua, el Mesías, esté con cada uno de nosotros. En esta primera edición de estudio de este programa o esta sección de programa, la cual hemos titulado Tehillim HaMashiach, estaremos hablando durante un largo tiempo sobre el libro de los Salmos. En hebreo, Salmos se dice Tehillim. Ustedes saben que nosotros acostumbramos a utilizar algunos términos en hebreo para que las personas vayan adaptando y adquiriendo ese conocimiento, porque en muchas ocasiones el hebreo tiene un significado mucho más profundo de lo que dice la traducción en español, en inglés o en cualquier otro idioma. Entonces hemos decidido empezar con el estudio de los Salmos, porque nosotros en las Sagradas Escrituras, en la Biblia judío-cristiana, nosotros tenemos tres centros importantes. La Torá, que son los primeros 5 libros, que se conoce como el Pentateuco. Tenemos otro centro, que es los 5 libros de los Salmos. Y después tenemos otro a la derecha, que es los Evangelios, que también son 5. No son 4, son 5. Tenemos Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Apocalipsis, que serían los 5 evangelios. Entonces, en esta parte del programa vamos a detallar, vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios, la fuerza del Eterno esté con nosotros. Vamos a explicar el tema de los Salmos. El libro de los Salmos está compuesto por 150 salmos. Y esos 150 salmos están divididos en 5 libros. ¿Por qué hemos decidido empezar por este tema? ¿Por qué no saltar inmediatamente a otros? Lamentablemente, en el cristianismo, los salmos no se le da la importancia que amerita. Normalmente es triste que los salmos son conocidos más por los brujos, los hechiceros, los agoreros, la utilidad de los salmos, que por el mismo pueblo cristiano. En las iglesias casi no se leen los salmos. Yo creo que yo en mi casi 17, 18 años incursionando en el mundo cristiano, si alguna iglesia en la que yo he visitado, leen los salmos, le pido que me perdone, pero yo creo que el 98% de las iglesias cristianas no le pone atención a los salmos. No leen un salmo en la iglesia, no lo leen. ¿Qué leen normalmente? En sus casas algunos, que el Salmo 91, que el Salmo 23, que el Salmo... Eso. Hay un salmo súper poderoso en el libro de los Salmos, que es el Salmo 119, el más extenso. Y yo creo que muy poca gente en el cristianismo le mete lápiz a ese salmo. Y ese salmo es una puerta dimensional. Aquí yo voy a utilizar un poco de lenguaje místico, así que no se asusten, yo no voy a hablar de brujería, pero sí voy a utilizar un lenguaje un poco más fuera de lo común. ¿Para qué son los salmos? ¿Para qué son los salmos? ¿Cuándo se usan los salmos? ¿Dónde se deben usar los salmos? Ese es el propósito, uno de los propósitos de este programa. Mucha gente dice, los salmos son alabanzas. Sí, los salmos son alabanzas. Los salmos también son oraciones. Los salmos son también adoración al Eterno. Los salmos son plegarias. Esos son salmos. Pero más que todo eso, que canciones, poesía, los salmos nos ayudan a tener una introspección, un análisis interno. Cuando usted lee los salmos, tiene que interiorizar eso que está diciendo. Es algo reflexivo. Tómelo como si fuera suyo y algo interior dentro de usted, valga la redundancia.
Entonces, cuando usted estudie los salmos, cuando usted medite en los salmos, tiene que tener una autorreflexión. Orar, amados hermanos, es hacer una autorreflexión. Eso es orar. Que comunicarse con Dios, sí, pero en el sentido más estricto, la oración es algo interno. Los salmos es algo interno, no lo vea como algo externo. Hay palabras en los salmos muy difíciles de entender, muy difíciles, pero tiene que desconectarse de la religiosidad y de lo que piensa el mundo. Recuérdense que la Biblia, las Sagradas Escrituras, no es conforme al mundo. El mundo puede decir que muchas cosas son buenas y la Biblia te dice que son malas. La Biblia te dice muchas cosas que son malas y el mundo te dice que son buenas. Entonces tú no puedes llevarte de lo que te dice el mundo. He visto muchas denominaciones cristianas que prefieren ignorar muchos versos bíblicos porque son difíciles de digerir. Y eso no es una fe completa, eso no es una fe genuina. Entonces yo estoy haciendo hoy esta introducción para aterrizar, haciendo el preámbulo, preparando el terreno. ¿Quiénes escribieron los salmos? Mucha gente dice Rey David. Sí, Rey David copiló los salmos y escribió una parte de ellos. Pero en términos generales, ¿quiénes escribieron los salmos? Adán, sí, Adán escribió salmos. Melquisedec, sí, Melquisedec escribió salmos. Abraham, nuestro patriarca, escribió salmos. Moisés escribió salmos. Heimán, el esrahita, también escribió salmos. Yedutún, Asaf, de los levitas. Los hijos de Coré y el mismo Rey David. Entonces, todo eso se le acuña al Rey David porque es la máxima expresión de ellos. Es la máxima. El corazón de los salmos descansa en el Rey David. Pero hay otros escritores dentro de los libros de los salmos. Entonces, el Rey David es su máxima expresión. El Rey David es su máxima expresión. Los salmos deberían leerse por bloques. Y usted debería tener por costumbre leer salmos diarios. En la mañana, en la tarde y en la noche. Hay salmos específicos. Hay salmos que se utilizan para protección, para salud, para pedir perdón, etcétera. Todo eso lo vamos a ver. Es necesario que usted sepa cómo utilizar los salmos. Los salmos son llaves espirituales para abrir puertas, también para cerrar puertas. Cuando usted va a leer los salmos, tiene que primero decir una oración. Vamos a enseñarle cuál es esa oración. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Los sabios de Israel, ¿qué hacen? Pero nosotros vamos a enfocarlo todo a través de Yeshua HaMashiach de Nazaret, como lo hemos hecho en otros programas. Entonces, amados hermanos, es tiempo de que en el cristianismo se apoderen de las herramientas que Dios nos ha dado. Es tiempo de recuperar la fe apostólica y no inventar tantas cosas nuevas en las iglesias que lo único que hacen es desviarte de la fe genuina. Entonces, los salmos, amados hermanos, muchos de ellos fueron escritos para alcanzar el estado del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Otros fueron escritos estando ya en inspiración divina y fueron dejados plasmados ahí para que tú puedas alcanzar. Otros, hay salmos que David lo escribió estando ya en el Espíritu Santo. Hay otros que fueron escritos para alcanzar el Espíritu Santo. El Salmo 119, por ejemplo, yo no sé si usted lo ha leído y se ha dado cuenta de que algunas traducciones, y en el texto en el hebreo están, de que por ejemplo cuando inicia te dice
una letra del alfabeto hebreo: Aleph, Bet, Gimel, Nun, Men, Pef, Kof, Tau. La gente no sabe por qué ese salmo tiene eso. ¡Ay, qué bonito! La gente no lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué ese salmo tiene eso? Porque ese salmo, y aquí viene algo que tiene que ver con elementos místicos. Ese salmo fue escrito para accesar a una computadora celestial. Van a decir que yo me estoy poniendo loco, pero el problema es que este programa no es para religiosos. Nuestros programas nunca han sido para religiosos. Si usted es religioso, no hay problema. Lo respetamos. Pero la Biblia no es religión. La Biblia no es religión como usted entiende. Entonces ese salmo fue escrito. Inclusive, le voy a dar una pista. Salmo 119, esas letras que aparecen ahí, con el nombre suyo y esas letras usted puede activar cuando necesita ayudar a un enfermo. Vamos a suponer que una persona está enferma. Usted recuérdese que el hebreo antiguo no tiene vocales. Que eso se agregó en el siglo 3, 4, pero lo más antiguo es que el hebreo no tiene vocales, tiene solo consonantes. Y que la pronunciación de las palabras se sabía por tradición. Ahora bien, por ejemplo, supongamos que Pedro está enfermo y usted quiere interceder por Pedro en oración para la curación de esa persona. P, D, R son las consonantes. Y usted va en el Salmo 119 y busca esos bloques donde inician esas consonantes y lee esas secciones de salmos. Usted se va a dar cuenta cuando usted lea el Salmo 119, que lo tiene. Algunas traducciones lo quitaron porque no saben para qué es eso. Y como no saben, lo quitaron. Pero es eso, usted puede interceder, ayudar en la curación de una persona, llenando a esa persona con esos bloques de versos que corresponden con el nombre de esa persona. En el libro está escrito acerca de mí. En el libro está escrito acerca de ti. Hay otros salmos, como por ejemplo el Salmo 67. Antes de ir al Salmo 67, el Salmo 119 en el hebreo tiene ciertas combinaciones que solamente con una computadora pudo haberse escrito ese salmo. En español o en otro idioma usted no lo puede ver, pero en el hebreo usted puede ver, si usted es entendido, si usted observa, el Salmo 119 tuvo que ser escrito con una computadora. Y cuando yo me refiero con una computadora, estoy apuntando a que fue escrito con la mente de Dios. Por las combinaciones de letras que tiene, que solo con una computadora hoy día se puede hacer algo así. Entonces, Salmo 67. Salmo 67 se le conoce como Salmo de la Menorá. Súper poderoso. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia, porque a veces tengo tantas informaciones. Sí, Salmo 67. Salmo de la Menorá. Está construido en forma de un candelabro judío. Para los que no saben lo que es una menorá, un candelabro de 7 puntas y que tiene también un significado espiritual. Otra cosa que la gente no lee. A veces en las traducciones cristianas te ponen que el verso e ignoran las primeras líneas arriba del primer verso. Por ejemplo, si usted coge el Salmo 67, la gente lo empieza a leer y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Estoy leyendo de la Reina Valera de 1960. Pero arriba dice el músico principal en Nejinot, salmo cántico. ¿Qué es eso? ¿Para qué está eso ahí? En la Biblia no se pueden ignorar los detalles. Ese tipo de detalles te abren puertas espirituales dimensionales. Eso nosotros vamos a aprender en estos estudios. ¿Para qué es eso y cómo se utiliza? Los salmos, amados hermanos, también están escritos para darte sabiduría, para que tú seas más inteligente.
Simple y llanamente con leer los salmos tú te haces más inteligente. Te hace más inteligente. O sea, yo les recomiendo a las personas que lean los salmos diario. Diario, léanse 3, 4 salmos hasta que termine el libro. Y vuelve y léalo. Cuando termine en el Salmo 150, reinicie. Todos los días haga lo mismo. Todos los días. Siempre he dicho, los brujos usan los salmos más que los mismos cristianos. Los brujos saben más de los salmos que los mismos cristianos y eso da pena y también da vergüenza. Entonces, vamos a aprender también los términos. Hay algunos términos que dicen neginot. ¿Qué es neginot? Gitit. ¿Qué es gitit? Masquil. ¿Qué es masquil? ¿Por qué los salmos tienen eso arriba? ¿Qué significa eso? Neginot se trata de un instrumento musical, pero ¿por qué tiene ese nombre ahí? Miren, cuando los antiguos se inspiraban, alcanzaban el estado del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, un nivel profético, lo hacían de diferentes maneras. Algunos lo hacían a música, otros se iban y se metían en un río, otros leían la Torá, entre otros métodos que se utilizaban, pero esos eran los métodos que ellos utilizaban. ¿Cómo Daniel alcanzaba espíritu de profecía? Estudiando la Torá. David buscaba un instrumento musical, pero también estudiaba los primeros 5 libros de Moisés, leía un verso y entraba en ese estado. Sí, eso es extraño para muchas denominaciones cristianas, que los que viven en una religión y no viven Biblia, porque desconocen. Muchos lo hacen porque todos tenemos un grado de ignorancia. Yo soy ignorante de muchísimas cosas, pero no hay una cosa que esté dándole más duro al pueblo de Dios, pueblo cristiano, que la ignorancia y la falsa religión. Entonces, los profetas se sumergían en un estado de meditación. Sí, hay otras meditaciones que utilizan otras religiones, budismo, etcétera, que consiste en vaciar su mente y entrar en esos estados de etcétera. Pero nosotros meditamos con la palabra de Dios, nos desconectamos del mundo, pero nos conectamos con la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que leer y repetir los versos de la Biblia e interiorizarlo. No es repetir que dice Juan 1:1 dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo. No es eso. Todas esas personas que se saben, perfecto, pero eso es aprenderse la Biblia de esa manera. No lo criticamos, pero usted está matando el espíritu que hay dentro de ese verso, dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces recuérdense que la palabra de Dios están vivas. La palabra de Dios está viva. Cada letra, cada palabra, cada verso está vivo, está lleno de su espíritu. ¿Quién es la palabra de Dios? Yeshua. Yeshua, dice Juan, que es un libro místico, que la palabra tabernaculizó y se envolvió en carnes y se llama Yeshua. Eso es lo que dice Juan. La palabra de Dios, y eso es lo que quiere decir en Juan 1:1. Entonces, si la palabra de Dios es el que está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso está vivo. Ese es el nivel de conciencia mesiánico. No voy a decir otros términos aquí para que después no se asusten. Pero vamos a decir, por ejemplo, hay algunos versos que empiezan con la palabra arriba Shoshanim. ¿Qué es Shoshanim? Es un instrumento en forma de rosa. Eso es Shoshanim en el sentido literal. Pero también Shoshanim quiere decir que ese salmo fue dedicado en honor al Mesías. Hay salmos que hablan de profecías futuras, cosas futuras que todavía tienen que cumplirse. ¿Qué es Alamot? ¿Qué es Mahalat? ¿Qué es Neginot? ¿Qué es Selah? Ya yo he hablado en otros estudios acerca de la palabra Selah.
pero no se ha profundizado en nada de eso. Hay salmos que hay bloques de salmos que abren puertas dimensionales para tú, por ejemplo, cuando estás pasando un momento de dificultad de salud, ataques espirituales, cuando necesitas influjo sagrado, porque te sientes débil, cuando tú necesitas conectarte más con el Creador, tú utilizas los salmos. Hay bloques de salmos, combinaciones de salmos que te ayudan a eso. Cuando tú quieres parnasá, sustento espiritual, económico, tú tienes algunos salmos que te ayudan a eso. Hay gente que, tengo miedo, voy a leer el Salmo 91, bien. Pero hay unas combinaciones de salmos. ¿Cómo se leen los salmos? Los salmos se tienen que leer en tranquilidad. Usted tiene que buscar un lugar, no importa su habitación, en su mente, tranquilo, y lee esos salmos y meditas en ellos, y los vas interiorizando. ¿Sabes qué dice, por ejemplo, que somos como olivo verde, que junto a corriente de aguas? Ya eso es una imagen que Dios te da para que tú te pienses, para que tú te imagines como un árbol verde, donde el agua que desciende del trono, el agua que Yeshua te da, llena tus raíces completamente y te da vida. Entonces tú te imaginas que tú eres un árbol y que el agua que Yeshua te da te circunda y tus hojas van creciendo y tú eres como árbol verde, etcétera, etcétera. Eso es una manera de meditar en los salmos. Y todo eso lo vamos a aprender. Yo he dedicado el día de hoy para esta parte. Y ya vamos a entrar en el plato fuerte en las próximas transmisiones. Pero solamente quiero despertarle la curiosidad. Quiero que usted sepa que los libros de los salmos son herramientas poderosas que deben retomarse nuevamente en las congregaciones, en las iglesias, en las sinagogas. Son importantes, amados hermanos. A manera de introducción, voy a enseñar ahora, voy a dedicar unos minutos cómo se leen los salmos. Antes, la oración de lectura, la oración que se hace antes de empezar con el salmo. Primero, usted dice: Padre Santo, Dios y Padre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, me conecto a ti a través de los méritos de Jesucristo. Y ahora, después que dice eso, dice lo siguiente: sea tu voluntad, oh Señor Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que escogió a David su siervo y a su descendencia después de él, y el que escogió cánticos y alabanzas, que dirijas con misericordia la lectura de los cánticos de los salmos que leeré, como si lo hubiese leído el rey David. Sobre él sea la paz, que su mérito nos protejas. Y tengamos el mérito de los versos de los salmos, sus palabras, sus letras, sus puntuaciones, sus entonaciones, los nombres que se derivan de las letras iniciales y finales de las palabras. Borra todos nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras maldades, para cortar a los déspotas y para cortar todas las espinas y las cizañas que rodean a la rosa superior, y para unir a la mujer de la juventud con su querido amor en hermandad y amistad, y de allí salga abundancia para el alma y espíritu, para purificarnos de nuestros pecados y nuestras faltas, así como le perdonaste al rey David, que recitó estos salmos ante ti, como se ha dicho. También Dios pasó por alto tu pecado y no morirás. Y no nos arrebates de este mundo antes de nuestra hora, sino después de haber tenido 70 años, de forma que podamos corregir todo lo que hemos destruido. Y el mérito del rey David, sobre él sea la paz, nos proteja para que retrases tu ira hasta que volvamos a ti con arrepentimiento completo delante de tu presencia. Y danos del tesoro de concesión gratuito, como está escrito: y tendrá gracia ante mí todo aquel que yo quiera que se agracie, y tendré misericordia de todo aquel que yo quiera apiadarme. Y así como recitamos en este mundo estos cánticos delante de ti,
Así, Dios nuestro, tengamos el mérito de entonar delante de tu presencia en el mundo venidero cánticos y alabanzas, y por medio de la lectura de estos salmos se despierte el lirio de Sarón para cantar con dulce voz el regocijo y canto de honor del Líbano, y así se le dará majestad y resplandor en la casa de nuestro Dios. Pronto en nuestros días. Amén. Selah. Venid, aclamemos con alegría al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con agradecimiento. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y gran Rey sobre todos los dioses. Entonces, así se inicia la lectura de los salmos. Primero, usted se acerca a Dios en el mérito de Yeshua. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted dice, lo que usted está diciendo en el lenguaje hebreo es en el mérito de Yeshua. La gente no entiende lo que significa en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús significa que usted está bajo la autoridad de Jesús y que usted está apelando también a Dios a través de los méritos de Jesús. Entonces nosotros ponemos a la cabeza el mérito de Yeshua, su sacrificio, su obra expiatoria. Y eso es lo que decimos en el nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua, que sus méritos nos protejan. Nos conectamos a ti, Padre, a través de los méritos de Yeshua, y después decimos la oración que está aquí. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Y después que usted hace esa oración, también esa oración la puede hacer mucho más corta. Le estoy dando un modelo. Padre, yo me conecto, Señor, a ti a través de los méritos de Yeshua HaMashiach de Nazaret, y me dispongo a leer cada letra, cada verso, cada palabra, Señor, de tus salmos que fueron escritos por el rey David. Sobre él sea la paz, que sus méritos nos protejan. Padre, borra todos nuestros pecados con la sangre preciosa de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de tu presencia, a caminar en integridad delante de tus ojos. No con nuestra fuerza, porque no la tenemos, sino con la fuerza, el poder que emana de Yeshua HaMashiach de Nazaret, que opera dentro de nosotros. Y leemos estos salmos, Señor, para conectarnos contigo e interiorizar acerca de tu palabra. Esa es una oración. Entonces, después de eso, usted empieza a leer el salmo, y siempre tiene que decir el nombre del salmo en voz alta. Y el libro, por ejemplo, primer libro, Salmo 1. Feliz el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados, ni se ha detenido en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en el asiento de los escarnecedores, pero su complacencia está en la ley del Eterno, y en su ley medita día y noche. Y será como un árbol plantado como corrientes de agua, que trae su fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas no se marchitan, y en todo lo que hace prospera, no así con los inicuos, que son como el tamo que se lleva el viento. Los malvados pues no estarán de pie en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno aprecia el camino de los justos, en tanto que el camino de los inicuos perecerá. Leímos el Salmo 1, pero la próxima semana, la próxima transmisión, si el Eterno lo permite, vamos a explicar verso por verso qué significa ese verso y cómo nosotros podemos interiorizar, y cuáles versos ahí tú puedes usar para hacer una meditación en un momento de intimidad. Si tú no tienes hay personas que no saben cómo dirigirse al Creador, cómo hablar con Él, cómo hacer un análisis introspectivo de tu vida. La lectura de la Biblia tiene que hacerse de manera interna, no como si fuera algo externo. Los salmos tienen que interiorizarse. Yo soy como olivo verde en la casa de mi Dios. Soy como olivo verde, soy como olivo verde. ¿Qué significa eso? Todo eso lo vamos a analizar y vamos a dar las pautas para que usted aprenda a ser un recitador de salmos. Y cuando usted vaya a una casa que haya un problema, usted vaya con la autoridad de Yeshua y tenga las herramientas necesarias para ministrar en esa casa utilizando los salmos. Si hay que hacer un exorcismo en una casa,
Ya usted le vamos a dar las herramientas de cuáles son los salmos, cómo prepararse para eso. Así que hemos llegado a la etapa final de la introducción. La semana que viene vamos a dar unas pequeñas otros elementos que no comentamos aquí e inmediatamente vamos a pasar al Salmo 1. Así que el Eterno, el Dios y Padre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, esté con cada uno de nosotros. En los méritos del Melech HaMashiach de Yeshua de Nazaret. Shalom, bendiciones.